Hola, en el día de hoy voy a estar hablando del pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Voy a hacer dos videos, entonces la primera parte será sobre el pensamiento conservador y luego hablaré sobre el pensamiento liberal en otro video. Bueno, esto para los que de pronto no lo saben, estos videos están enmarcados en el curso de Historia de América Latina siglo XX de la Universidad de Antioquia del Departamento de Historia. Yo soy Tatiana Pérez, historiadora, doctora en historia, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, a cargo del curso de Historia de América Latina, siglo XX, que es Historia de América Latina 4, y por motivos de la pandemia he empezado a grabar mis clases y a montarlas en YouTube, y también pues como una forma de divulgar un poco lo que se hace dentro de las clases de la universidad, ¿ok? Bueno, voy a hacer este video, va a quedar en dos partes, el primero sobre el pensamiento conservador y luego voy a hablar del pensamiento liberal. Arranco de esta manera porque me centro básicamente en la obra de Karl Mannheim, quien estudia el pensamiento alemán. Entonces, como por la continuidad del concepto que voy a abordar y desde donde abordo el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, creo que es importante empezar por el pensamiento conservador. Bueno, como les dije, parte de esta clase pues normalmente no se debería dar en un curso que tiene que ver sobre el siglo XX. Realmente esta clase, que la he dado varias veces, la he enseñado cuando hablo del siglo XIX, ya sea para historia de América Latina o para historia de Colombia, pero a veces es así como interesante que los estudiantes y las personas que quieran pues como que conozcan un poquito de dónde surge esto que nosotros llamamos liberalismo y conservadurismo, ¿ok? Sobre todo en un país como Colombia, donde hemos tenido grandes conflictos civiles y políticos por estas dos ideologías. Ok, voy a hablar desde el caso europeo. En este momento no voy a hablar nada en esta definición, es una definición conceptual o de las ideas, entonces no voy a hablar sobre casos, acontecimientos como tal o sobre casos latinoamericanos. Posteriormente pienso hacer una clase donde hable del pensamiento liberal y conservador en América Latina y en el caso colombiano cómo se manifiesta esto en los proyectos de nación. Ok. Arranco entonces, como les decía desde el principio, con un concepto que yo estudié para mi tesis de doctorado y con el que digamos que fue la teoría más relevante de mi tesis de doctorado, que es sobre estilos, el concepto de estilos de pensamiento del húngaro Karl Mannheim. Bueno, Karl Mannheim, como les dije, es húngaro, sociólogo, estudió en varias universidades, estudió en Budapest, estudió en Berlín, en París, en Friburgo, y entre 1920 y 1933 fue profesor en Alemania, fundamentalmente en la Universidad de Frankfurt. Eso ya pues como que nos da un antecedente bien importante de quién estamos hablando. Karl Mannheim realmente no es tan conocido en América Latina. Quienes trabajan en historia intelectual y sociología del conocimiento sí lo conocen muy bien, es uno de los grandes teóricos de estas líneas de la historia, pero para otros Karl Mannheim puede ser un teórico muy complicado y pues como no muy del caso latinoamericano, especialmente porque obviamente él estudia el caso alemán. Bueno, entonces fue profesor de la Universidad de Frankfurt cuando empieza todo el régimen del nacionalsocialismo alemán. Él escapa, huye, pues Eva no está muy de acuerdo, empieza todo este proceso antes de que digamos, que todo lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Él se va para Inglaterra, donde hace la mayor parte de su vida intelectual, ¿cierto? Entonces es un alemán radicado en Inglaterra y bueno, allí estuvo el resto de su vida. Y tuvo, digamos que sus grandes influencias fueron el pensamiento de Karl Marx y además fue contemporáneo de otro marxista bien importante del cual hablé un poquito en la clase sobre el nacimiento de la novela, que es George Lukács. ¿Okay? Karl Mannheim, como les decía, es uno de los sociólogos más importantes o incluso uno de los padres de la sociología del conocimiento, la cual la historia intelectual o la nueva historia intelectual o digamos que la historia intelectual que estamos haciendo desde las últimas décadas mira, ¿ok? Entonces, la sociología del conocimiento consiste en el estudio que tienen las ideas en la sociedad, no las ideas como parte de un sujeto o de unos cuantos sujetos o unos cuantos intelectuales, sino como las ideas
que tienen los intelectuales y que las llevan a los textos, esas ideas provienen, tienen una proveniencia, tienen un lugar de origen en la sociedad, ¿ok? Este término la sociología de conocimiento empezó a generalizarse y a ser conocida a partir de 1920 y bueno, hay varios sociólogos allí. Rescato entonces para esta época al sociólogo Karl Mannheim y tiene una obra sumamente importante, muy reconocida, que se llama Ideología y Utopía, donde analiza pues como esas grandes ideologías y pensamientos de la Edad Moderna. Bueno, Mannheim tiene un concepto muy importante, él maneja varios, inteligencia, intelectual, bueno, pero hay un concepto que es muy importante a la hora de hacer estudios acerca de ideologías o de pensamientos, que es el concepto de estilos de pensamiento. De acuerdo a Karl Mannheim, un estilo de pensamiento puede estudiarse en los grupos, ¿cierto? En los grupos sociales, y usted al estudiarlo puede ver su nacimiento, cómo se desarrolla, cómo se funde con otros pensamientos y pues incluso cómo puede llegar a desaparecer. De acuerdo a Mannheim, este estudio permite hallar los cambios en las ideas, las cuales cambian gracias al ambiente social y a las clases sociales. Mannheim estudia, como les digo, ha leído, es heredero del pensamiento marxista. Yo no le diría que es marxista, yo creo que todos de alguna manera somos marxistas porque el aporte de Marx a las ciencias sociales y a la historia fue muy importante. De él heredamos muchos conceptos, metodologías, bueno, una cantidad de cosas. Entonces no lo voy a atribuir como tal como un marxista, sino que toma algunos conceptos, en este caso el concepto de clase. Aunque el concepto de clase a mí siempre me parece que es un concepto no es tan radical, es un concepto de clase que incluso en situaciones contemporáneas podríamos acercarlo al concepto o más bien abordarlo desde los grupos. No necesariamente la metodología que propone a la hora de estudiar estilos de pensamiento sea muy rígida, la puedes llevar a los grupos, que fue lo que yo hice, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, ¿cierto? No estudiarlo como clases, porque en el caso de América Latina es sumamente complicado estudiar las clases para el siglo XIX y principios del XX, pero sí es fácil identificarlo por grupos, ¿ok? Entonces no es tan rígido. Esa es una de las críticas, por ejemplo, que se le ha hecho a la obra de Mannheim, porque digamos que del posmarxismo, no sé, lo que ha sucedido como en las últimas décadas, después de que el materialismo histórico fue tan importante y el marxismo fue una de las teorías y metodologías más usadas, hubo pues como un revisionismo donde se satanizó y se condenó muchos de los conceptos y de las metodologías que se proponían desde la obra de Marx. Mannheim, digamos que al igual que le pasa a Lukács y a otros por, digamos, emplear algunos conceptos herederos de Marx, va a recibir fuertes críticas. Yo personalmente, obviamente la obra de Mannheim va a tener vacíos como todas las obras de los seres humanos, ¿cierto? Pero creo que es bastante útil. Bien, entonces sigo hablando de los estilos de pensamiento, que es de lo que debería estar hablando. Los estilos de pensamiento, dice Mannheim, tienen un tiempo y tienen lugar, es decir, son palabras, ¿cierto? Y las palabras tienen tiempo y tienen espacio. Los filósofos, como los historiadores de la literatura, históricamente estudiaban de otras formas como el pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la filosofía era muy dado a ubicar y analizar la obra de un autor solo desde la producción de ese autor y no se miraba como la relación que tenía con su sociedad o con otros contemporáneos, digamos, igualmente intelectuales. Entonces la filosofía, la sociología del conocimiento va a decir, no, es que es importante ver el lugar social del cual parte ese escritor, ese autor, ese intelectual, y ver cómo esa sociedad lo nutre, cómo esa sociedad le entrega, ¿cierto? Porque realmente lo que está haciendo un intelectual es observar el mundo que lo rodea para intentar interpretarlo, ¿ok? Bien, de acuerdo entonces a los estilos de pensamiento, presentan cambios
a esos cambios debe estar atento el historiador, ¿cierto? Ver cómo se van dando. Esto se hace, Mannheim propone una teoría, pero también una metodología, incluso él inicialmente pues arranca como la parte teórica explicando qué es un estilo de pensamiento y posteriormente empieza a estudiar el caso, o sea, cómo se lleva esto que él está diciendo a un caso específico que es el caso del pensamiento conservador alemán. Okay. Bien, entonces el historiador debe estar atento a estudiar los grupos sociales en los que van sucediendo los pensamientos, ¿cierto? Observar cómo se forman y cómo se desarrollan estas formas de pensar. Obviamente formas de pensar que están traducidas en textos escritos, ¿ok? Bueno, la manera de hacerlo es examinando el aparato conceptual, es decir, que también de aquí debería lo que es la historia conceptual. Entonces, examinando el aparato conceptual de los pensadores de los grupos existentes. Desgraciadamente uno no puede estudiar todo lo que piensan todos los miembros de un grupo social o de una clase social porque sencillamente no todos escriben, ¿cierto? Son algunos los que escriben. Entonces analizas esas obras en que en la prensa, por ejemplo yo lo analicé fue en la prensa, lo analizas en, bueno, también algunos discursos de los sujetos, de los que son los intelectuales o de la inteligencia. Estudias esos documentos y empiezas entonces a mirar cuál es el aparato conceptual y puedes llegar a establecer comparaciones binarias o bueno, de diferentes cantidades de grupos, ¿cierto? Donde dices, bueno, para este significa determinado concepto, para este grupo significa esto, o sea, por ejemplo, libertad, de lo que vamos a hablar, libertad para este grupo significa esto, mientras que para el otro significa eso, y quizás para un tercero podría significar otra cosa. Entonces, es analizando estos conceptos y obviamente a la luz de la comparación, porque tienen que existir varios grupos para poder determinar qué significan, si no para todos significaría, si solo existieran grupos, para todos significaría lo mismo. Bueno, entonces puedes estudiar esos grupos, cómo se van formando y se van desarrollando las ideas. Entonces analizas el aparato conceptual de los pensadores de esos grupos en una época para ver si usan términos idénticos o diferentes, si se distancian, bueno, lo que ya les decía. En resumen, lo que propone Mannheim y la sociología del conocimiento es un estudio sobre las palabras. Para saber cómo cambian los estilos hay que estudiar los grupos sociales que son los portadores de los cambios, ¿cierto? No solo el sujeto, no solo el intelectual, sino ese intelectual a quién está representando. Y cada estilo de pensamiento tiene una intención básica. Bueno, aquí hay algo importante. Entonces Mannheim dice, existe el estilo de pensamiento. Ok, ese es un concepto. El estilo de pensamiento está compuesto de dos cosas, de dos partes. Primera, él lo llama las intenciones básicas. Las intenciones básicas es todo aquello que es inicialmente inconsciente, ¿bien? Pero no necesariamente procede de lo desconocido o de la ignorancia, no, simplemente es algo que está dado allí. Luego de esto viene lo que Mannheim llama el núcleo teórico. En el núcleo teórico, entonces, el núcleo teórico está en manos o se encarga de ello la inteligencia. Es decir, un grupo de intelectuales, un grupo social intelectualmente capacitados, ¿cierto? Saben leer, saben escribir, que es capaz, además tiene la virtud de poder observar la sociedad y empezar a traducir esas intenciones básicas en filosofía, es decir, en núcleo teórico. Entonces, yo uso mucho el término núcleo teórico para referirme a este tipo de escritos en los que un filósofo, normalmente en lo que voy a hablar hoy tiene que ver, y en lo que trabaja Mannheim frente al pensamiento conservador alemán, estamos hablando entonces de filosofía política. Listo, ellos son los que se encargan de esa inteligencia, es decir, en el caso del liberalismo un Hobbes, un Locke, ¿cierto? De alguna manera un Rousseau, ellos van a ser núcleo teórico, es decir, van a ser la inteligencia que va a darle cuerpo a una doctrina o una ideología como el liberalismo, ¿ok? Ahorita hablaré de quiénes son la inteligencia o los que hacen el núcleo teórico del conservadurismo. Bien, ahora sí, entendido. Entonces, intenciones básicas las tienen. Entonces, cuando vas a analizar, a buscar los estilos de pensamiento en X lugar, entonces lo tienes que hacer primero, es mirar cuáles son las intenciones básicas. Podríamos llamarlo también, se acerca, no es lo mismo, pero se puede acercar a lo que llamamos como condiciones de posibilidad. Es decir, qué factores existen, cuáles son los ingredientes de esa receta para que salga este sancochito que va a ser el pensamiento liberal o el pensamiento conservador. Ok, arranco con el pensamiento
conservador. Es relativamente nuevo, obviamente es posterior al pensamiento liberal. Primero es el pensamiento liberal, ya les dije por qué empiezo por este orden. Entonces, el pensamiento conservador es un pensamiento reactivo. Esta es una de las características del pensamiento conservador. Ojo, con reactivo no quiero decir que sea un pensamiento irracional, no. Es reactivo en la medida de que el liberal dice, el conservador responde, ¿cierto? No es una forma de pensamiento, no es un estilo de pensamiento que surja de unas condiciones históricas. A ver, ¿cómo explico esto? Es decir, no es como en el caso del liberalismo, que hay unas constelaciones históricas que van sucediendo y empiezan a escribir el núcleo teórico. No. Para el caso del conservadurismo, podríamos decir que esas condiciones de posibilidad o esas intenciones básicas están amarradas con las del liberalismo. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a salir todo el núcleo, porque para que salga el núcleo teórico del conservadurismo, primero tuvo que haber nacido el núcleo teórico del liberalismo. ¿Qué sucede entonces? La inteligencia conservadora empieza a mirar, aquí hay unas ideas, hay un acontecimiento como la Revolución Francesa, entonces reaccionan y empiezan a escribir, ¿cierto? Por eso digo que es reactivo. Arranco entonces, el pensamiento conservador entonces empieza después de la Revolución Francesa. Después de ese momento hubo una tendencia polarizadora en el mundo europeo, una novela, vuelvo con el amor de mi vida. Charles Dickens lo relata hermosamente de manera literaria en una novela que se llama Historia de dos ciudades. Yo creo que eso ilustra lo que voy a hablar hoy o lo que estoy diciendo en este preciso instante, ¿cierto? Entonces hay una polarización. Aquellos que están a favor de lo que sucede en Francia, que son los liberales, ¿cierto? Y hay otro grupo, no podría ser minoritario, hay un grupo que está no muy de acuerdo con lo que está sucediendo en Francia, ¿cierto? Entonces, digamos que están estos dos bloques, ¿ok? Hay una polarización. Allí entonces empiezan a observarse que hay dos estilos de pensamiento. Hay unos a favor de lo que sucede en Francia, que son los liberales, y hay otros que no están de acuerdo y le vamos a llamar conservadores. No obstante, uno puede encontrar que antes, ¿cierto?, de esta revolución hay un lento surgimiento del conservadurismo. ¿Dónde lo puede encontrar usted? Por ejemplo, desde la Reforma Protestante a partir más o menos de 1517, que va a desatar disputas sobre la autoridad política y desestabilizó con todas estas ideas el sistema o las estructuras feudales. Después de ese momento también se puede apreciar en el surgimiento de la secularización de ciertos aspectos de la vida cotidiana, que es más claro en la separación de la vida política y religiosa que sucede como en ese lapso de lo que llamamos edad moderna, es decir, durante las monarquías absolutistas. Listo, entonces esa separación de la vida política y religiosa en los países que acogen específicamente el protestantismo, el caso de Alemania, el caso de Inglaterra, obviamente también una parte de lo que es Francia, van a entrar pues como en esta constelación. 1789, Revolución Francesa, eso es un estallido a nivel europeo muy fuerte, las noticias corren, de manera que en Inglaterra, obviamente tenía que ser Inglaterra, cuando esto sucede, por eso estoy recomendando Historia de dos ciudades de Charles Dickens, ¿cierto? Aparece el primer texto del pensamiento conservador y es el texto. Es tan importante ese texto que todavía hoy sigue vigente, ¿listo? El pensamiento conservador tiene una idea histórica, una idea de la historia, del ritmo de la historia un poco más lento, que en el caso del pensamiento liberal es un poco más acelerado. Entonces, lo que es vigente en 1790, que se publica el libro de este señor, que ya les voy a decir el nombre, no ha cambiado mucho, ¿cierto? Los principios del del pensamiento conservador siguen vigentes. Por ejemplo, para que miren cómo es de lento, pues como la idea del tiempo para un conservador,
Si ustedes miran para el caso colombiano, lo que es la doctrina que aparece en 1849 del Partido Conservador Colombiano, sigue siendo la misma del partido el día de hoy. Eso no lo estoy inventando, pueden entrar a la página del Partido Conservador, donde ponen ese documento que salió y que publicó José Eusebio Caro en el periódico La Civilización. 1849. Señor, 2020 y sigue siendo el mismo programa. Obviamente han cambiado otras cositas. De pronto no tanto cambia el programa, sino lo que significan esas palabras, ¿cierto? El significado que nosotros le damos ahora a esas palabras. Ok, sigo porque ese no es el tema. Ahora sí, ¿quién es el padre del conservadurismo, o al menos de empezar a formar el núcleo teórico del conservadurismo? Pues nada más y nada menos que el inglés Edmund Burke. Ese señor le dio un sustento filosófico a una serie de ideas, a una serie de sensaciones que divagaban en la mente de algunos letrados europeos, pero que todavía no lograban como aclarar muy bien. Obviamente, como les digo, la Revolución Francesa lo que hace es como una bofetada para este grupo que venía con estas ideitas y que de pronto las publicaban por allí en un periódico, de pronto en una carta, pero que todavía no se había hecho un libro acerca de esto. Entonces, en 1790, Edmund Burke publica un texto, Reflection on the Revolution in France, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, un texto que ustedes pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad de Antioquia en inglés y su traducción respectiva al español. En ese texto, sumamente importante, lo va a leer todo el mundo, o sea, si usted es conservador, por favor, léaselo. Edmund Burke realiza entonces ahí un análisis de los primeros años de la Revolución en Francia y de las repercusiones que esto va a suscitar para el mundo inglés, para los ciudadanos ingleses. Esta reflexión surge a partir de un sermón que da un progresista en Londres, el señor Richard Price, y la aceptación que algún sector de Inglaterra le estaba dando de lo que sucedía en Francia. Obviamente esa aceptación dentro del mundo inglés va a generar ese pánico en los conservadores y por eso van a salir estas reflexiones sobre la revolución en Francia. Esta reflexión entonces muestra los estragos y las degeneraciones a los que podía llevar el modelo democrático propuesto por los franceses. En ese mismo trabajo además ensalza el pasado histórico de la nación inglesa. Miren, una de las características de los conservadores es usar la historia. Esa es otra característica, van dos. No sé si ya les pillaron. Su sistema político y su tradición, convirtiendo entonces todo ese pasado de Inglaterra en un gran pasado, en un pasado glorioso, listo. Entonces, este libro, como les digo, va a ser el libro, todo el mundo lo va a leer, todo el mundo lo va a leer, y todos los conservadores de ahí en adelante siempre van a citar a Burke y parte de sus ideas van a salir de lo que el señor logra condensar. Una obra como tal no existe para el caso del liberalismo. En el liberalismo tenemos muchos, tuvo muchos teóricos. Conservadurismo tiene este señor, después van a salir otros más, porque como les dije es muy leído, entonces, pero digamos que casi no hay innovaciones a partir de Burke. Bueno, ¿en quién puede ver uno la influencia del texto de Burke, o quienes lo leen y luego pues van a heredar y le van a seguir tirando pues como profundidad ese núcleo teórico? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos a Bonald, a De Maistre y a Tocqueville como parte de los que, perdón, aquí me equivoqué. Perdón, no, sí. Lo van a leer y luego van a tener esos teóricos que les acabo de decir, filósofos. Bonald, Maistre y Tocqueville, más conocido puede ser Tocqueville, para los casos, por ejemplo, latinoamericanos, especialmente Colombia. Bonald y Maistre van a ser bien importantes porque van a ser leídos por los conservadores colombianos. Entonces, para estos señores, Tocqueville, digamos que está como entre los liberales y los conservadores, diferenciarlos es muy difícil, y ahorita lo van a ver porque no solo es en el caso colombiano, es una cuestión misma de los estilos de pensamiento. Aclaro, por ejemplo, Maugham dice que el progresismo, le llama progresismo al liberalismo, el progresismo y el conservadurismo no son dos formas de pensar, no son dos estilos que se contraponen, sino que son el mismo estilo, ojo, son el mismo estilo, pero son dos diferentes formas de pensar. O sea, hay un mismo estilo, ¿cierto? Que es el liberalismo o el progresismo, ¿cierto? A ese estilo, digamos, está dividido como en dos partecitas, pero son, son una misma, como, no sé,
no sé cómo ilustrarlo, pues. Entonces son dos mismas partecitas que lo conforman, una es la liberal y otra es la conservadora. Bien, entonces por eso a veces los teóricos es difícil diferenciarlos claramente. Bueno, estaba pensando en otra cosa, pero no los voy a enredar. Ok, entonces está Tocqueville, que es uno de los más conocidos. Ellos van a considerar, estos señores que les cito, que la Revolución Francesa es una revolución de carácter europeo, en la que se consolida el pensamiento liberal, en el que se privilegia, ojo, el individualismo y se subestiman las instituciones, las estructuras históricas tradicionales ya maduras, como la familia patriarcal, la comunidad local y la iglesia. Mejor dicho, la Revolución Francesa se tiró en todo lo bueno que nosotros teníamos, de acuerdo a Burke y a estos otros señores. A él lo van a secundar entonces los siguientes sujetos. En el caso francés vamos a tener a Chateaubriand en Francia, ya lo dije, Genscher y Müller en Alemania, John Adams para el caso de los Estados Unidos y Balmes y otro, Donoso y Cortés para el caso de España. Estos tres últimos, especialmente Donoso y Cortés, bueno, Balmes también, los dos van a ser sumamente leídos, seguidos así súper claramente, muy estudiados por el pensamiento conservador colombiano, especialmente por el señor Miguel Antonio Caro, que es uno de los intelectuales más importantes del conservadurismo latinoamericano y obviamente del liberalismo, del conservadurismo, colombiano. O sea, uno de los intelectuales más tesos del conservadurismo, no es de extrañar, haya sido colombiano. Bien, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, mientras se fortalecían las ideas del justnaturalismo y la ilustración, ahorita voy a hablar un poquito del justnaturalismo, en otras esferas los teólogos, filósofos, historiadores con orientaciones religiosas se contraponían y enaltecían la importancia del tradicionalismo. Sin ser conscientes aún de pertenecer o estar elaborando una ideología como tal, muchos de los intelectuales contrarios a la ilustración se dedicaron a recoger mitos, ojo, la importancia de la literatura y la tradición oral. Entonces estos señores, mientras están por allá los liberales pensando y haciendo, intentando ver cómo tumban a la monarquía, hay otros señores que vamos a llamar conservadores o preconservadores, van a empezar entonces a recoger leyendas, toda la literatura y la tradición oral. Van a buscar los héroes del pasado. No sorprenda, la novela histórica surge en el siglo XVIII, está el caso, aquí cito, obviamente estoy hablando parte de los estudios que hace George Lukács, de quien hablé al principio también, del mismo periodo de Mannheim. Él escribe un trabajo, perdón, aquí estoy sobre el nacimiento de la novela histórica, la recomiendo, es un texto muy bacano de leer, y habla de Sir Walter Scott, ¿ok? Entonces en Walter Scott tenemos una novela que es Ivanhoe, él escribió un montón de novelas históricas, y esas novelas históricas se remiten pues como al pasado medieval, hacen parte de la construcción del imaginario de nación, y son muy importantes para defender lo que va a ser las proyecciones o las ideas del pensamiento conservador. Bien, ¿para qué hacen todo eso? Recoger todos estos grandes héroes, bueno, que son héroes cristianos, ¿cierto? Cumplen como con el imaginario, la idea de lo que es ser un buen sujeto para un conservador. Entonces hacen eso con el fin de demostrar la importancia que tiene el pasado y las tradiciones, y que las tradiciones ancestrales tenían para los europeos. Entonces, lo he hecho en otra situación. Hay que tener en cuenta la historia como disciplina occidental de la que yo hago parte, ¿cierto? Es mi profesión. Surge en la formación de las naciones y sobre todo como parte del pensamiento conservador. Nada extraño entonces que sea en Alemania donde nace esta disciplina. Bueno. Revolución Francesa, algunos pues van a poner como entre las condiciones de posibilidad de la Revolución Francesa el proceso de la Ilustración o todo lo que sucedió en el siglo XVIII con esto de la Ilustración, y a finales del XVIII, principios del XIX, va a surgir un movimiento filosófico y artístico que va a ser el romanticismo. El romanticismo entonces se va a oponer, el romanticismo es conservador, se va a oponer, no estoy diciendo que 100% de los románticos sean conservadores, pero gran parte, ¿cierto? Ahora también lo voy a explicar porque una cosa es la tradición y otra cosa es ser conservador.
pero muchos de los grandes románticos fueron conservadores, ¿ok? Entonces, así surge entonces el romanticismo como un oponente histórico de las tendencias intelectuales de la Ilustración, que para los románticos no eran más que capitalistas, burgueses, materialistas, cochinos. El romanticismo entonces va a tomar aquellos pensamientos sumergidos y los va a oponer al racionalismo. ¿Listo? Entonces, redúzcale a esa razón y por favor, métale un poco más a ese sentimiento. Entonces, usted mira en las obras románticas, el romanticismo tiene, digamos, subgéneros. Entonces, ustedes van a encontrar la novela histórica romántica, por ejemplo, que va a tener una construcción y unos formatos que responden al pensamiento conservador. Eso no quiere decir que el autor, pues, que está escribiendo la novela va a ser así sumamente racional, y tengo que cumplir con él. No, hay una estructura de pensamiento en el autor que lo lleva a construir y a ver la historia de una manera, y por eso relata este tipo de cosas. Bueno, entonces la comunidad, estoy citando a Mannheim cuando habla en esta parte, la comunidad se levanta contra la sociedad, la familia contra el contrato, la certeza intuitiva contra la razón, la experiencia espiritual contra la experiencia material. Eso es lo que dice Mannheim cuando habla de qué es lo que sucede con el pensamiento romántico. Bueno, de acuerdo a Mannheim, entonces aquí lo que les decía, hay una cosa, ¿cierto? Hay dos clases de conservadurismo. Tradicionalismo es el primero y el segundo es el conservadurismo moderno. ¿Qué es el tradicionalismo? Y aquí hago una claridad. Usted puede ser tradicionalista y liberal. Casos hay un montón. ¿Listo? Voy a ilustrar esto. Para usted ser conservador, necesita ser tradicionalista. Pero no necesariamente un tradicionalista es conservador. Lo voy a ilustrar con un ejemplo que puse una vez en clase hace mucho tiempo y me entendieron. Estamos en una habitación. Para usted acceder a la habitación que hay al otro lado, solo hay una puerta y es por esta habitación. Esta habitación lo va a llamar tradicionalismo. Usted puede entrar a esa habitación y quedarse acá, tradicionalista. Pero para usted llegar a la otra habitación, tiene que pasar por esta habitación y por la otra. Es decir, todo conservador es tradicionalista, pero no todo tradicionalista es conservador. Digamos que queda claro. Ok, ¿cuáles son entonces como características del tradicionalismo? Pide a ver si se encuentra. Entonces, un tradicionalista tiene la tendencia a adherirse a normas vegetativas, a viejos modos de vida que bien podemos considerar bastante ubicuos y universales. Esto suele suceder mucho en las personas cuando uno va madurando, me pasa a mí, cuando uno va madurando o uno lo ve en las personas, yo no sé si sea mucho mi caso, bueno, si es posible en algunas situaciones, uno como que se va conservatizando. No, no es que se conservatice, simplemente se va volviendo tradicional. ¿Por qué? Porque las formas de vida que conoció en su infancia y en su niñez van a ser añoradas, ¿ok? Entonces es por esto. Pero para un conservador, usted puede ser de 20 años, el caso colombiano tiene un montón de conservadores de 20 años, uno no cree que eso pueda suceder, pero pasa, en Colombia pasa. El que no sea colombiano y esté viendo este video, sepa, aquí tenemos casos, se los podemos prestar, se los podemos mandar. Para que hagan un estudio, lo dicen. Bueno, entonces, hay una tendencia de considerar que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Yo no sé, pero fue mejor, ¿cierto? Normalmente, si es un aspecto vital, es decir, una experiencia, vida, si fue una situación empírica, a mí me tocó vivir esto y me pareció que era muy bacano, ¿cierto? Esa añoranza, uno dice que es hasta normal. Lo que uno no entiende es cómo una persona que no ha vivido determinados momentos de la historia, es decir, no la ha sufrido, pueda llegar a considerar eso. Entonces, bueno, esa es una de las características. Todo tiempo pasado fue mejor, eso es conservador. Otra característica del tradicionalismo es que este es intuitivo. ¿Cómo así? No es racional, es sentimental.
Usted no hace uso de la razón, usted lo siente, la añoranza es un sentimiento, usted lo siente, ay, tan bacano, me parecía que era todo bonito, está hablando desde el sentimiento, porque si usted lo empieza a racionalizar, puede que no tenga tanto sentido lo que usted está diciendo, ¿ok? Entonces, es intuitivo, lo cual quiere decir que no es racional, es subjetivo, lo sintió usted. Puede que usted llegue a tener contacto con personas que piensan parecido a usted, pero es sumamente subjetivo, es decir, no es un pensamiento objetivo, es decir, no es un pensamiento construido. Con subjetivo me refiero es que es mío, es individual, es mío, mío, mío. Con objetivo me refiero a que es una construcción colectiva, eso es el objetivo en este caso. Ok, entonces es subjetivo, es reaccionario, con eso se parece al pensamiento conservador, es reaccionario, ¿listo? Entonces, si usted me dice a mí que algo que a mí en el pasado me parecía súper bacano, pongamos por ejemplo, seamos light y pongámoslos con bandas de rock, entonces uno entiende a defender y a decir, no, el rock que había en tal época era el mejor, ¿cierto? Entre más usted conozca rock, puede que se vaya más, incluso para el rock que usted ni siquiera le tocó experimentar cuando salió el trabajo por primera vez, ¿cierto? Entonces, cuando a usted le dicen, no, venga, es mejor lo que se está haciendo ahora, usted tiene una reacción allí. La reacción del tradicionalismo no es racional, como la reacción del conservadurismo del que les hablaba ahorita. Entonces, es sumamente irracional, usted simplemente se emputa, perdón, se supone que aquí no puedo decir palabras, me van a censurar el video. Ok, entonces, usted simplemente se enoja, pero no tiene, como usted no es un pensamiento objetivo ni racional, entonces usted simplemente se enoja así de forma irracional y a veces puede llegar a ser enojada, bueno, quién sabe cuántas peleas no ha existido gracias al tradicionalismo. Bueno, como les dije, otra característica, no necesariamente un tradicionalista es conservador, simplemente puede ser un viejito que vive en el pasado y es de carácter psicológico. ¿Cómo así? Psicológico quiere decir que es individual. Lo siente usted, por eso hablaba, es un sentimiento. ¿Listo? No hay una racionalización. Ok. Conservadurismo moderno. Este es el otro. De ahora en adelante, cuando hable de conservadurismo, estoy hablando de este. No del que acabo de decir, de este. Entonces, conservadurismo moderno. Es una estructura mental objetiva. Es decir, es grupal, es creado colectivamente. Hay un núcleo teórico. Ya les hablé de Burke, les hablé de Donald, de Mistry, de Chateaubriand. Bueno, entonces, señor, eso lo hace objetivo. No estoy hablando de objetivos en términos de verdad. Yo no sé por qué la gente cree que cuando uno habla de objetivos siempre está hablando como una verdad y de algo que es como impoluto y casi que Dios. No, es simplemente una construcción colectiva. Es decir, varios intelectuales o varios sujetos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¡pin! Esto es el conservadurismo. ¿Listo? Entonces, es una estructura mental objetiva, ¿ok? Es una historia grupal. No es que, es que me pareció que, no sé, por allá el 2005 era súper parchado, a mí me gustaba más el 2005. No, no. Es una historia grupal, es decir, usted puede racionalmente, haciendo uso de la historia y del método histórico, usted puede decir que sí era mejor. Ahí estamos hablando de que es racional y emplea la historia para argumentarlo. Y nosotros como historiadores sabemos que nosotros no nos podemos inventar nada, que tenemos que argumentarlo con fuentes, es decir, con vestigios que quedan del pasado, de las sociedades pasadas, y que nosotros analizamos a partir de un método y de la crítica de fuentes. Mire la racionalización. Imagínense, la base de muchos intelectuales del conservadurismo son historiadores. Qué miedo. Listo. No es eterno, este pensamiento conservador no es eterno ni inmanente, consideran ellos, ¿cierto? Es intencionado, ellos saben para dónde van, saben cómo lo quieren, saben cuáles son sus objetivos, saben cuáles son sus metas. ¿Okay? Es consciente, no es simplemente, ay, yo lo sentí por allá y como pasaba de bueno en el 2005. No, es consciente, ¿listo? Como les digo, es intencionado, es consciente, sabe para dónde va, sabe cómo lo quiere, es reflexivo, y ahí lo antepongo a simplemente, o sea, como para que me entiendan la parte de reaccionario. Reaccionario, podríamos decir en mejor término, es reflexivo. Es decir, usted me propone esto, muy interesante, yo me lo leo, porque además los conservadores son sumamente juiciosos leyendo, porque cuando yo voy a hacer una contraargumentación, ¿cierto? Cuando yo lo voy a debatir a usted, una de las primeras situaciones que yo tengo que hacer es escucharlo bien y leerlo bien. Entonces, estos señores leen sumamente, ellos se leen a todos. Yo creo que ningún liberal se lee tan bien a otro liberal como lo hace un conservador, para que vayan pensando en Colombia. Listo, entonces, estos señores,
van leyendo y van, a partir de que van leyendo, van tomando nota y van diciendo, listo, aquí te equivocaste, esto no es claro, esto no es posible, ¿cierto? Y van sacando todo su núcleo teórico. El conservadurismo es un contramovimiento del movimiento progresista, es organizado. Los conservadores son sumamente organizados. Miren las derechas, por ejemplo, usted mira las derechas organizaditas y puede que no estén de acuerdo, pero entre ellas se van junticas. Si usted mira lo que llamamos izquierdas, pues donde podríamos ubicar el pensamiento liberal, aunque hay gente que ubica el pensamiento liberal en las derechas. Yo creo que hace parte del centro derecha. ¿Listo? Entonces, más desorganizados, o sea, los liberales, miren, es una ilustración de esto, los liberales entonces, los liberales, se acabó el tiempo, cambia el video, otra vez arrancamos acá. Los liberales entonces no son tan unidos, ¿cierto? No son tan organizados como lo son los conservadores. ¿Por qué? Porque una otra característica del conservadurismo moderno, del pensamiento conservador moderno, o del conservadurismo, pues, es que son organizados, ¿cierto? Son coherentes y son sistemáticos, ¿bien? Estos señores están sumamente bien estructurados. Ellos no van en desorden porque son eso, son un contramovimiento. Los contramovimientos hacen eso. ¿Ok? ¿Qué más iba a decir acá al respecto? Bien. Bueno, otra característica de los conservadores que no tienen los liberales es que los conservadores son pragmáticos, ¿cierto? Ellos analizan las posibilidades de lo que están diciendo sea real, ¿ok? Los liberales son un poco más idealistas, ¿cierto? Ellos siempre están pensando en futuro. Un liberal piensa, claro, hay que tenerlo claro. Un liberal está pensando en futuro siempre. Lo que vamos a ser un país desarrollado, vamos a hacer no sé qué, entonces invierta acá, porque si usted educa, va a lograr no sé qué, o sea, siempre a futuro, a futuro, a futuro. Mientras un conservador es un momentico, seamos pragmáticos. La historia nos ha demostrado que, entonces, se devuelve. Usted no puede hacer esto porque le puede suceder una revolución, le puede suceder aquello otro, por más que usted eduque, si no le van a sacar un montón de situaciones. Es decir, el pensamiento conservador siempre piensa hacia pasado, con la realidad, con lo que ya sucedió, no con lo que podría suceder, no con una hipótesis, sino con esto es lo que está y así ha sucedido. De acuerdo a eso, entonces vamos a legislar, entonces vamos a hacer, ¿cierto? No es tan aventurado como el pensamiento liberal. Bueno, de acuerdo a Mannheim hay unas circunstancias para que nazca el conservadurismo en el caso alemán y que pueden llevarse, que yo creo que aplican a mí me aplicaron para el caso latinoamericano y en específico para el caso colombiano. La primera, pilas pues, las fuerzas históricas sociales se vuelven dinámicas. Entonces, ¿de cuándo estamos hablando? Siglo XVIII, efectivamente. La edad moderna, ¿cierto? Esa salida de la edad media nos empieza a enseñar eso. Hay un dinamismo, surge una clase social que cada vez, pues, desde la baja edad media está ahí como sacando cada vez más la cabecita y que ya para el siglo XVIII prácticamente la tiene afuera, que es la burguesía, ¿cierto? Entonces, tenemos diversos grupos sociales, es decir, unas fuerzas históricas sociales se vuelven dinámicas. ¿Okay? Hay una cosa ahí, para aquí, para allá. Bueno. Es decir, en la medida que el progresismo y el racionalismo se van apoderando de la sociedad, el conservadurismo se va formando. Como les decía, aquí hay algo que no me gusta, estos burgueses están como metiéndose por donde no deberían de estar yendo a los salones, no deberían de estar metiéndose en cuestiones políticas, empiezan a reaccionar. En un mundo estático, dice Mannheim, no es posible que surja el pensamiento conservador, y es sencillo, no tienen nada que conservar porque todo está conservado, ¿listo? Entonces no hay nada por qué luchar. Ok. Segunda circunstancia en Mannheim, la dinámica se deriva de la diferenciación social. O sea, esas fuerzas que se ven ahí se dan porque hay una diferenciación social y los sujetos son conscientes de la diferenciación social. Esto obviamente solo puede pasar en la modernidad. Concretamente de unas clases homogéneas que jalonan a diversos sentidos. Aquí Mannheim, los que les decía al principio, bueno, en el otro video, Mannheim habla en términos de clases. Entonces se empiezan a crear diversos grupos, ¿cierto? Y clases sociales, ¿cierto? Esas clases sociales dentro de sí se van volviendo homogéneas. No al 100%, pues, pero digamos que tienen unos intereses en común, ¿listo? Entonces hay una aristocracia,
hay una burguesía, ¿cierto? Que están ahí, ¿cierto? Que dentro de ellas van a haber diferencias, ¿cierto? Pero que luchan, ¿cierto? Y se encuentran. Entonces, esto son fuerzas y son grupos sociales que van a estar en constante jalonar, chocar, ¿cierto? Entonces, usted hace, entonces yo hago, bueno. Las ideas, tercero, las ideas se diferencian y corresponden a la diferencia social. Entonces, las ideas de un grupo, aristocracia, con burguesía, listo, se diferencian. O sea, cada grupo va a tener ideas diferentes. Puede que tengan concepto, palabras similares, pero el concepto, el significado va a ser diferente. Y dicen, por último, como cuarto punto, Mannheim, estos grupos toman un carácter cada vez más político. O sea, claro, más político porque empiezan a ser núcleo. Entonces, cuando inicialmente, o sea, usted no ve grandes conflictos entre progresistas y conservadores antes de la revolución en Francia. Con la revolución en Francia, entonces ahí sí se empiezan a dar en la jeta por todo, entonces se empiezan eso se puede ver un poquito, pero como con otro tema diferente, con la reforma y contrarreforma, ¿listo? Pero que ese podía ser como uno de los antecedentes a esta situación. Pero después de la revolución en Francia es cuando empezamos entonces a encontrar ese, ¿cierto? Que cada grupo empieza a argumentarse mejor y empieza a tener un carácter político y cada vez más definido en cuestiones económicas, ¿bien? Entonces, allí se puede decir que el conservadurismo solo se puede dar en una sociedad de clases. El liberalismo crea la sociedad de clases, ¿cierto? Para que surja el conservadurismo tiene que haber existido previamente el liberalismo que creó las clases, ¿cierto? Y ahí va a surgir entonces el conservadurismo como una reacción al progresismo. Voy a hacer la diferencia entre conservadurismo y progresismo, ¿listo? Ahorita cuando haga pues ahorita, en el otro video sobre el liberalismo quedará aún más claro, espero. Voy a dar como las diferencias en los conceptos más importantes de cada uno de estos dos, ¿cierto? O sea, como los conceptos. Esos conceptos ustedes los pueden encontrar que se derraman. Hay 3 básicos y hay uno cuarto. Ese se lo agrego. Listo. Esos conceptos ustedes los van a encontrar en todas las constituciones políticas de los países demoliberales. Usted lo que puede hacer es coger una constitución y empezar cuál de esto, en qué este artículo, en cuál de estos conceptos va a ingresar. Yo hice esa tarea con mis estudiantes una vez y dio claro, o sea, realmente nuestras constituciones defienden cuatro conceptos o 4 principios. Primero, propiedad. Segundo, libertad. Tercero, igualdad. Y el cuarto, que es agregado, seguridad. ¿Por qué? El primero, el segundo y el tercero son, de acuerdo a la teoría, son derechos humanos, o sea, son derechos, o sea, los obtenemos en estado de naturaleza, ¿cierto? Son naturales, todos los seres humanos, de acuerdo a esta filosofía, son libres, son iguales y tienen propiedad, listo. Pero hay un cuarto derecho que nosotros ganamos cuando ingresamos a la sociedad civil y es el de la seguridad. Nosotros no tenemos, no es un derecho natural, la seguridad es un derecho adquirido al entrar en el mundo civil, cuando nos organizamos como sociedad, la que sea. Como les dije, entonces el pensamiento conservador como una de las características fundamentales va a tener que siempre va a estar argumentando desde el pasado, ¿cierto? El progresismo o el liberalismo va a estar mirando siempre y sustentándose siempre hacia futuro. Como miren, ambos usan los mismos conceptos. Esto lo haré cuando esté hablando del socialismo, comunismo y anarquismo. Estaremos mirando cómo ellos entienden estos conceptos. ¿Listo? Entonces, miren, usan las mismas palabras. O sea, usted, por ejemplo, ve que en el socialismo y el comunismo siempre están hablando de la propiedad, ¿cierto? Siempre no, pues, hablan de la propiedad. Entonces, pero, ¿cómo entienden la propiedad? Eso es lo importante. No que lo digan, sino qué dicen de eso. Bien, entonces el conservadurismo, por ejemplo, sobre la propiedad, dice que es una parte vital del propietario. O sea, miren, es que ellos van a empezar a defender, o sea, ¿qué defiende eso en el siglo XVIII? Pues parte de las estructuras del feudalismo, ¿ok?
pilas pues con lo que voy a decir con la propiedad. Entonces, en el conservadurismo es una parte detrás del propietario. Le daba ciertos privilegios como participación en el Estado. O sea, cualquiera no tenía tierra en el feudalismo. Pues no cualquiera, nada. Si usted tenía tierra, esa era la riqueza, pero es que además era el honor, era el prestigio, era su lugar en la sociedad. O sea, la tierra tenía un significado muy diferente, que para nosotros, que somos liberales, quieran o no, tiene un significado diferente. Para nosotros, la tierra es mercancía. Usted la compra y usted la vende. Para un socialista va a significar otra cosa y para un comunista va a significar otra cosa, ¿ok? Bien. Entonces, está vinculada, como les decía, con el honor y era inalienable, ¿ok? La tierra no era heredada, usted no la podía vender, ¿listo? Porque la tierra le daba a usted el título y le daba a usted el honor. Ahí existía, por ejemplo, el mayorazgo, usted la tierra no la puede dividir. Entonces, ¿quién se queda con todas esas hectáreas? El mayor, que debe garantizarle a sus hermanos menores tener dónde vivir y que vivan dignamente, para que la familia no pierda el honor y el estatus. Pero la tierra no se puede dividir, no es como ahora, listo, yo tengo 3 hijos y tengo una finquita y bueno, verá que hacerla, divide eso en 3 y verá que hacer 3 casas. No, señores, para ellos no era igual, o sea, eso era un irrespeto, eso era acabar el honor. Cuando a esos señores les empiezan a comprar la tierra, los burgueses, ¿cierto? O sea, los que la venden es porque están llevados del berraco, ¿listo? Y les venden la tierra, pero no le venden el honor, ¿cierto? Por eso ellos quedan con los títulos y son nobleza empobrecida, pero siguen teniendo el mismo título. Eso no lo pueden vender, eso es algo que usted nació con él, ¿listo? Eso es algo que viene del pasado. Entonces, la entendían como propiedad familiar y comunitaria, muy cercana a la idea romano-feudal, lo que ya les decía. Heredable solo el primogénito, que se encargaba de mantener la tierra y la familia unida, formando así una comunidad. Mayor valor tiene la tierra que la industria. Para los conservadores, por ejemplo, Miguel Antonio Caro no estaba de acuerdo con el proceso de industrialización de Colombia. O sea, aquí lo importante era la tierra, la industrialización, obviamente porque hace parte del pensamiento burgués, no era muy agradable para ellos. Voy a tirarme todo el pensamiento conservador para luego tirarme todo el pensamiento liberal. A veces es mejor como tenerlo pero bueno, sí, espero que mis estudiantes tomen nota pues para que les quede más claro. Y después puedan hacer el paralelo. Libertad, ¿qué es libertad para un conservador? Cito a Mannheim, estoy citando a Mannheim. La habilidad de cada hombre para desenvolverse sin impedimentos ni obstáculos de acuerdo con la ley y el principio de su propia personalidad. Esa es la libertad. Yo creo que no hay que decir nada más al respecto, por eso lo cito textual. ¿Qué es la igualdad? Igualdad es el concepto más complicado de definir para los dos. Los conservadores no creen en la igualdad. Para ellos los hombres eran desiguales en sus talentos y aptitudes, es decir, naturalmente los seres humanos no son iguales para los conservadores. Consideran que la libertad y la igualdad eran principios incompatibles, uno puede ser libre y ser igual al mismo tiempo. Y hay una atracción de los conservadores, esto es como un datico, hay una atracción de los conservadores por los grupos intermedios y por las víctimas de la revolución. Le hace eso también para el caso colombiano, ¿cierto? A mitad de siglo, los artesanos, con las reformas liberales, se ven afectados inmediatamente, los conservadores los van a cuidar. A los grupos deprimidos, a los grupos subalternos, a los grupos vulnerables o vulnerados, les parece muy atractiva, o más bien a los conservadores les parecen muy atractivos estos grupos, pero a estos grupos también les parecen muy atractivos los conservadores porque los conservadores son paternalistas. ¿Listo? Entonces, ellos siempre van a tratar a esta gente como menor de edad, o sea, ellos consideran que ellos son menores de edad, entonces hay que ayudarlos, entonces a veces los conservadores caen en esa tendencia. Bien. En cuanto a la igualdad, por ejemplo, igualdad y la libertad, hago una acotación acá. Un ejemplo empleado, por ejemplo, por los conservadores, hablando de la libertad y la igualdad, que ellos dicen que son incompatibles. Entonces, a ver, un ejemplo que ellos dan es el caso de la Revolución Norteamericana, pues explicaban que esta solo había buscado la libertad del dominio inglés. Eso era lo que básicamente buscaban las 13 colonias. Mientras que la Revolución Francesa tuvo como valores fundamentales la igualdad y la nación, ambos con altas capacidades de tiranía.
La igualdad y la nación pueden ser tiranías, lo que perjudicó la libertad de los ciudadanos. Con sus constituciones y leyes le quitó cada vez más libertad a los ciudadanos y se la transfirió a la nación. La libertad que proclamaban, especialmente los jacobinos, era la libertad del pueblo como una comunidad que actuaba contra otros grupos sociales, como la aristocracia y los monárquicos. La nación que pretendían era homogénea y excluyente. No había libertad de, sino libertad para actuar, para participar políticamente. La libertad entonces consistía en el sometimiento a una comunidad. Con esto debatieron mucho los conservadores que veían en el gobierno popular un gobierno despótico. Porque ellos decían, es que el gobierno popular es de un montón de gente llevada por las pasiones, ¿cierto? De gente que no tiene, es muy escolástico, ¿cierto? No tiene la autoridad y el conocimiento, entonces se va a llevar por la pasión, entonces esto se viene para abajo, pues además porque en la revolución mataron casi todo, a toda la iglesia, la pasaban por la guillotina, entonces pues veían los conservadores esto en Inglaterra como, por Dios, ¿cómo van a hacer eso? Ese montón de bárbaros, de gente que no sabe leer, de gente que no se acerca a Dios, de gente que no sabe qué es la autoridad divina, un montón de cosas, tenían pánico, 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 aquí también. Bueno, ahora empiezo a hablar un poco, hasta ahí hablo de Mannheim, aquí voy a trabajar con Nisbet, bueno, me centré básicamente en él, pero también uso, ahora pues van a encontrar una parte importante en Nisbet, en conservadurismo, y también de Roberto Bobbio. Si necesitan bibliografía me escriben. Bueno, Nisbet, a esos conceptos que les dije ahorita, bueno, el de seguridad no lo dije, bueno, pero sí lo dije de alguna manera. Pues seguridad para los dos es la fuerza del Estado, o sea, es garantizarle. Cuando entramos en sociedad civil, nosotros lo que hacemos es decirle a esa, venga, a ese Estado o a esa sociedad civil que nos va en la que entramos a ser parte, que nos va a gobernar, le decimos, venga, yo no me voy a ocupar de la parte que me toque defender mi propiedad, mi libertad, mi igualdad, usted me garantiza eso, eso es lo que firmamos. Entonces usted encuentra esos 4 principios en las constituciones, en todas, ¿cierto? Le van a asegurar igualdad, libertad, entonces por ejemplo igualdad, derecho a la salud, derecho al estudio, derecho a un trabajo digno, bueno, todo eso que hablamos como derechos, a la libertad, el derecho de expresión, el derecho de culto, el derecho de pensamiento, el derecho de imprenta, todos esos derechos, o sea, la libertad de que usted se pueda desarrollar su personalidad y su pensamiento. La seguridad, pues que le asegura que si un estado viene, otro país viene y lo invade, entonces se lo van a defender, que lo van a defender de aquel que le quiera quitar su propiedad, su celularcito, que se quiera meter al rancho, todo ese tipo de seguridad, bien. Ahora, hoy en día hemos sacrificado todos los derechos, la libertad, la igualdad y la propiedad, no tanto la propiedad, yo creo que más la igualdad y la libertad para poder tener propiedad y seguridad, es decir, para que la seguridad nos asegure, valga la redundancia, la propiedad, ¿cierto? Nos importa un pito la libertad y la igualdad con tal de que no nos roben el puto celular, otra palabra. Bueno, a eso entonces Nisbet va a agregar otros conceptos que son en parejitas, ¿cierto? Entonces tenemos 2 conceptos, bueno, voy a leer los 4. Primero, historia y tradición. Segundo, prejuicio y razón. Tercero, autoridad y poder. Cuarto, religión y moralidad. Religión y moralidad no lo voy a hablar porque va a quedar inmerso en nosotros, entonces sería como una redundancia y necesito que esto me rinda. Ok. Historia y tradición. Entonces, este par de conceptos los van a encontrar. ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo? Cuando usted empiece a leer prensa o a leer algún documento, entonces usted empieza a leer y se encuentra estos conceptos y esos conceptos significan lo que yo le estoy diciendo aquí, acaba usted de encontrar a un conservador. Listo, es para esto sirve eso, listo. Yo tuve que estudiarme esto para poder encontrar en mis periódicos, que todos los periódicos que me leí, para poder encontrar los orígenes, o sea, por qué carajos estaban censurando conservadores, los conservadores estaban censurando a los liberales y a los socialistas. Entonces, primero tengo que entender qué piensa cada uno, porque si no, no entendería la censura. Ok. Historia y tradición. ¿Qué significa para un conservador historia y tradición? Entonces, este primer punto es fundamental.
La historia para los conservadores, ya lo dije, es un papel crucial, tiene un papel crucial. Es algo esencial. Es la experiencia, lo empírico por encima del pensamiento abstracto y deductivo, diferente al caso liberal. El pasado legitima las instituciones, o sea, si usted tiene familia, toda la historia de la humanidad ha tenido familia, pues desde que estamos en la caverna, obviamente para los conservadores no, porque ellos son católicos, desde Adán y Eva. No, pero también hay conservadores evolutivos, pues, evolucionistas, perdón. Entonces, bueno, pero, o sea, desde que tenemos memoria, existe la familia, ¿cierto? Existe la iglesia o la religión, ¿cierto? Entonces, eso es sumamente importante, la historia así lo demuestra. Entonces, el pasado legitima las instituciones. Para los primeros, por ejemplo, la historia viene legitimando el Estado-nación moderno. Eso es lo que hace la historia hasta el sol de hoy. Así sea para criticarla, lo legitima. Listo. Para los primeros conservadores, Burke, Mises, Savigny y otros, la historia se expresa de forma no lineal. Pilas con esto. Ni cronológicamente. Para ellos existen estructuras, comunidades, hábitos y prejuicios. El método histórico no es solo la reflexión en el tiempo, es el método de estudiar el presente de tal manera que haga resaltar todo lo que encuentre en el presente. Y esto no se puede hacer o comprender si no se parte del reconocimiento de un anclaje en el pasado. La historia, la otra vertiente, la liberal, eso se puede hacer también comparando, por ejemplo, las historias que escriben liberales y conservadores en el siglo XIX, son muy diferentes. Y los finales son diferentes. A veces hablan de los mismos hechos, pero parece que fueran dos cosas, ¿cierto? Ideológicamente tienen dos visiones, entonces va a ser diferente lo que van a contar o lo que van a resaltar. Ya la historia escrita por los liberales mostraba cómo la historia era progresiva, teleológica, ¿ok? Hacia una historia, como una historia natural, ¿cierto? Como unos seres humanos que van evolucionando y van construyendo la historia y vamos de mal para súper bien. Recuerden, no hay nadie más positivo que un liberal. Un liberal le puede estar yendo súper mal. Mire a ver si le sale. Está yendo súper mal, súper mal. Pero trabajemos que yo sé que mañana me recupero. ¿Cierto? 100 son súper positivos porque el futuro para ellos está lleno de luces y de posibilidades porque creen completamente en el espíritu y la racionalidad humana. Bien, un conservador no. Un conservador es como más como, ay, yo no creo que sea tan bueno eso por allá. Porque bueno, miren lo que ya pasó, entonces yo creo que vamos con calma. Bien, eso es conservadurismo. Al final nos damos cuenta que tenemos mucho de conservador y tenemos mucho de liberal. Eso me pasó a mí cuando estudié esto y le ha pasado a mis estudiantes cuando me han escuchado ver esta clase. Bueno, entonces la historia está escrita por los liberales, mostraba como vamos hacia un progreso, ¿cierto? Vamos hacia la berraquera, pues, de la historia de la humanidad, vamos cada vez mejor, en berraque que para allá vamos. Los conservadores lo veían entonces como una historia abstracta y deductiva y como fuera de los cabellos, como salida, como estos con base en que están sacando este tipo de historia. Bueno, los liberales entonces ven la sociedad como una máquina, eso es importante y bueno, esto es un resumen terrible de un montón de producciones, pero historiográficas del siglo XIX especialmente, pues sí, los liberales van a ver la sociedad como una máquina compuesto por piezas, mientras que los conservadores van a ver la sociedad como un organismo viviente que requiere de cada una de sus partes y todas esas partes componen un organismo. Segunda pareja de conceptos. Entonces, prejuicio y razón. Segundos. Lo que Burke atacaba era el racionalismo. Por ello, Burke, en Reflexiones, lo que hace es privilegiar el inconsciente, el prejuicio, la prerracionalidad. Eso es súper romántico. Pues en términos del romanticismo del siglo XIX, y la tradición, romanticismo al piso. De esto se alimentó entonces la idea de voluntad del pueblo, que hace parte de la democracia. El prejuicio es entonces un tipo de sentido, entendimiento y conocimiento que es común a toda una sociedad, o bueno, una nación, y no solo a una élite intelectual.
El liberalismo está hecho por una élite intelectual, efectivamente, el conservadurismo también, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que los conservadores involucran, como todos hacen parte de la comunidad, todos, ¿cierto? Todos. Entonces, usted dice, no, venga, esto lo construimos entre todos, ¿bien? El conservador, o sea, esta forma que nosotros queremos de gobernar, la estamos haciendo entre todos, entre el campesino y también entre el intelectual, entre todos. Mientras que el liberal, obviamente como privilegia la razón, y la razón es una cuestión que se adquiere, o sea, usted nace con la capacidad de razonar, pues eso no quiere decir que usted lo haga, pues uno sabe gente que no tiene capacidad de razonar, pero de pronto no le gusta, no le interesa. Entonces para los liberales como que no, okay, no les parece tan bacano eso que están diciendo los conservadores. Tercero, autoridad y poder. Para los conservadores la libertad es también para los conservadores la libertad es también uno de sus conceptos, como les decía. Entendida, ojo, ¿cómo entienden la libertad? ¿Cierto? La libertad es la libertad que tienen los pueblos, las comunidades de vivir de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. La libertad entonces debe tener antes como prioridad la autoridad y el orden, porque primero la comunidad y no el individuo. El conservador no es individualista, el liberal sí. Según Burke, la libertad no puede existir sin el orden y la virtud. Las autoridades deben regular las pasiones de los hombres. Las autoridades, que son autoridades bastante religiosas, obviamente con el apoyo de la iglesia, entendían la autoridad de acuerdo a la doctrina cristiana, la cual consideraba que la soberanía residía solo en Dios, no en la nación, solo en Dios, y que es el que otorga las instituciones como la familia, o sea, a Dios gracias por la familia, por la iglesia y por el gobierno. O sea, son designadas por Dios, son investidas por Dios para que se encarguen del orden, de que seamos virtuosos. Amén. Cada una es suprema en su propio reino. O sea, la familia es suprema y Dios ha asignado pues como ese guiñito, ese cariñito a la familia, obviamente con un orden patriarcal. Entonces, la familia es sacrosanta y en ella no debe intervenir ni el gobierno ni la iglesia, al igual que no se debe intervenir en las otras dos instituciones. De la transgresión de esto surge la tiranía. Ellos pensaban que eso hacían los liberales, pues tal como pasó en el caso francés, en la Francia revolucionaria, donde se transgredieron, decían los conservadores, todas las esferas por parte del Estado. O sea, el Estado se metió en todo, se metió en la cama, se metió en la cocina, se metió en todo. Entonces el Estado debe mantenerse alejado de los asuntos económicos, sociales y morales, y solo debe intervenir para fortalecer las funciones de la familia, de las comunidades. Ese es el papel del Estado para un conservador. En el siglo XVIII, XIX. Fue reaccionario frente a la idea del derecho natural, el conservadorismo. No buscaba pensar algo diferente a los liberales, ellos también van a creer en el derecho natural, ¿cierto? Solo que lo van a explicar de otras maneras. Solo querían pensarlo de otro modo. Así que no son dos sistemas que se oponen, como les decía al principio, simplemente son dos modos de pensar en un constante desarrollo. Es decir, aparece el liberalismo, le aparece luego el contrincante, que son los conservadores, y de ahí en adelante eso se vuelve así, como una madeja. Y se van nutriendo mutuamente. El liberalismo no hubiera logrado lo que ha logrado si su gran contrincante principal, hablando en términos históricos, es decir, de tiempo, el conservadurismo. El liberalismo no se hubiera convertido en este monstruo que hoy es si no hubiera salido en el siglo XIX el socialismo y el comunismo. ¿Listo? Entonces ellos se nutren, los pensamientos siempre se nutren entre ellos mismos. Ok. Ahí van esos conceptos que agrego desde la obra de Robert Nisbet. Bueno, el núcleo teórico era, para los conservadores, el derecho, o sea, cómo ven el derecho natural o ius naturalismo. Entonces, para los conservadores, el derecho natural, es decir, la doctrina del estado de naturaleza, la doctrina del contrato social,
la doctrina de la soberanía popular y la doctrina de los derechos inalienables del hombre, vida, libertad, propiedad, todo esto, que empleaban primero el racionalismo para resolver problemas sin tener en cuenta el ser. La reacción conservadora fue esto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es el núcleo teórico del pensamiento conservador? Además de todo lo que ya he dicho que son esos conceptos. Entonces, miren qué reactivo. Los liberales o los progresistas proponen derecho natural, la doctrina del estado de naturaleza, contrato social, libertades, vida, propiedad, listo. ¿Qué dicen entonces los conservadores después de eso? Como, bueno, usted está diciendo eso. ¿Qué dice un conservador? Entonces, ellos lo que hacen es sustituir estos conceptos con el concepto de historia, vida y nación, que son problemas de carácter filosófico en donde el protagonista es el ser. ¿Listo? El núcleo teórico del liberalismo, entonces, lo hace desde un proceso deductivo racional. Es decir, la incansable búsqueda del progreso de los liberales. A eso los conservadores van a responder con la irracionalidad de la realidad. Les van a decir, usted le echa eso mucha matemática, le echa eso mucha racionalización y mucha formulita, y resulta que la realidad es imposible de explicar. No hay un destino planteado, no hay una cuestión fija, ¿cierto? Algunas de estas ideas se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XX en el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿bien? No quiere decir que sean conservadoras, ¿cierto? Quieren decir que son cuestiones que los seres humanos nos venimos pensando y que las hemos metido en diferentes formas de pensamiento. Dentro del núcleo teórico de los liberales también estaba entonces, ¿cierto? Que había una validez universal para todos, ¿cierto? Todos éramos válidos, todos éramos importantes, todos significábamos algo, todos veníamos a hacer algo, ¿cierto? Bien. Mientras que los conservadores planteaban la individualidad de una manera radical. Esta parte yo nunca la he podido entender. Entonces aquí les acabo de decir lo que dice Mannheim, pero Mannheim lo deja ahí y yo nunca he logrado entender cómo entiende Karl Mannheim. Si alguien me puede escribir o comentar qué entiende Mannheim con la individualidad de una manera radical. Ahí me disculparán. Si quieren lo investigan y me explican. La aplicabilidad, ya, la última. La aplicabilidad universal de todas las leyes a todas las unidades históricas y sociales. A ver, los liberales creían que las leyes históricas o de las sociedades podían aplicarse en cualquier lugar del mundo, es decir, la Revolución Francesa podía pasar en cualquier lugar del mundo. A eso los conservadores entonces le van a decir, qué pena, las sociedades son organismos vivos y todos son diferentes. Usted no puede transferir las instituciones políticas francesas a una sociedad como la inglesa o a una sociedad como colombiana. ¿Listo? Esa es lo que discutían en algunos textos liberales y conservadores, o más bien lo que los conservadores le discutían a los liberales. No he terminado. Liberales, la sociedad está compuesta por unas partes, lo que les decía ahorita, como una máquina, por individuos que se unen y racionalmente forman una sociedad. Son factores aislados que forman factores colectivos. La respuesta de los conservadores fue, la sociedad es un todo, que no es la mera suma de sus partes. El Estado ni la nación son las sumas de sus miembros. Los conservadores piensan como un nosotros, ¿cierto? Nosotros somos un organismo, y los conservadores, como una de sus características, siempre van a estar pensando como un yo, como un individuo. ¿Listo? Por eso la asociación en el liberalismo es racional, mientras que en el conservadurismo es orgánica, ¿cierto? O sea, su familia, es su comunidad, es su iglesia, es su pueblo, bien. Eso es orgánico. Porque usted los quiere de una manera irracional, pues usted no, yo quiero a el vecino, si usted empieza de pronto a hacer cuenta, lo deja de querer. Para los liberales el pensamiento es estático, listo. La razón no es afectada por la historia. El ser humano siempre ha tenido la capacidad de razonar, dicen los liberales. Nosotros tenemos esta capacidad, que no la habíamos usado, pero todos los seres humanos tienen la capacidad de razonar. Para los conservadores, entonces, van a considerar que no es así. Ellos van a considerar que la razón es dinámica y ven el universo como eternamente cambiante. ¿Cómo se ve?
No se puede, con todo lo que he dicho, o al menos medio, espero que lo hayan visto, no se puede juxtaponer el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Ningún teórico ataca todo el derecho natural. Los teóricos van atacando partes, entonces se leen el derecho natural, se leen los liberales, dicen, ay, esta partecita no me gustó, entonces sí, por ahí se meten, listo, entonces no están de acuerdo, los conservadores están de acuerdo con el derecho natural, solo que van a criticar algunos aspectos de él. Por eso solo son, y totalmente de acuerdo con Mannheim, solo son dos modos de pensar, dos modos de atacar el mismo problema. Cuando uno lo ve en el caso colombiano, sí se da cuenta de eso. Liberales y conservadores no son tan diferentes. Tienen el mismo objetivo. El mismo objetivo. Lo que pasa es que tienen diferentes rutas para llegar a él. Bueno, 1 hora y cuarto me demoré. Pensaba demorarme 40 minutos. Pero bueno, en aras de la claridad creo que es mejor extenderme. Mando otro video, hago otro video sobre el pensamiento liberal. Muchas gracias, por favor suscríbanse, así les van llegando los videitos que voy haciendo. A mis estudiantes también suscríbanse. Yo sé que no voy a ser una youtuber famosa ni que voy a ganar mucha plata gracias a YouTube, pero el hecho de que ustedes se suscriban y el hecho de que lo compartan también hacen pues que otras personas conozcan esto. Hay diferentes formas de divulgar la ciencia y el conocimiento. Una es las revistas académicas, las revistas científicas, obviamente por vías que la hacemos la mayoría de los historiadores, donde estoy incluida yo, los libros que cada vez salen menos, pues porque cada vez el libro es como un objeto para los historiadores que está como desapareciendo y que es todo un privilegio. Entonces es una forma de que sus amigos que de pronto no son historiadores vean que lo que usted ve en clases, no, difundan esto. Yo lo dejo público para que todo el mundo pueda acceder un poquito a esta información. Como siempre digo, es una versión, es una interpretación mía, puede tener todos los errores y todos los vacíos posibles, pero lo hago con mucho amor y sí he hecho un estudio de esto, un estudio concienzudo, además porque hace parte de mi tesis de doctorado, pero obviamente estoy hablando de dos grandes super temas. Y ya leyendo, digamos, cada autor de los núcleos teóricos, uno se daría cuenta de que ha quedado demasiada información en el tintero. Suscríbanse y muchas gracias por escucharme.